Buenas noches, esta es la tercera sesión para hablar de las actividades 5 y 6 relativas a Augusto.com. Hoy es jueves 17 de abril, son las 9 de la noche y esta sesión es para el grupo 9521. La asignatura es Sociología Clásica, el proyecto científico del positivismo. Vamos a, vamos a comenzar por el diagnóstico, es decir, a qué sociedad es a la que se enfrenta con, y es bastante similar, digamos, respecto de la de Saint-Simon, porque además no solo son contemporáneos, sino con, a ver, un momento, ya, perdón. No solo son contemporáneos, decía yo, sino que Gómez es discípulo de Saint-Simon. Entonces, de alguna forma, pues es continuador de sus ideas. Y lo que vamos a encontrar en el caso de Kuhn es que él identifica que hay un desorden en esta transición que hay de un modo de producción, bueno, él no lo identifica así, pero de una forma socioeconómica feudal a una que está empezando a cobrar forma, ¿no? Entonces yo aquí puse que él identifica, hay una serie de desajustes por las novedades y él está apuntando a que se pueda alcanzar en Francia y de esa manera pues irradia al resto del mundo una república laica, perdón, donde la laicidad quiere decir que la iglesia quede fuera de las decisiones políticas, ¿no? O sociopolíticas. Y al mismo tiempo busca establecer las formas en las que el capitalismo puede llegar a ser una realidad, porque ciertamente le encuentra muchos beneficios. Entonces, la primera conclusión, digamos, es esa, ¿no? Saint-Simon lo identifica un desorden y por eso lo puse así separado, ¿no? O sea, las cosas no están ordenadas. Y en ese sentido va a proponer una filosofía positiva, donde la característica principal es la utilización del método científico y en esa época, pues el método científico por antonomasia era el que usaba las ciencias naturales, donde lo importante es, o lo fundamental para construir el conocimiento, pues es esto de la comprobación, la observación, ¿no? Entonces eso a él le interesa mucho. Sí me escuchan, ¿verdad? Que de repente hizo un sonido raro. Entonces, la filosofía positiva consistiría en utilizar el método científico a partir de que se pueden comprobar y observar los cambios. Después, también propone de manera más particular dos grandes líneas, una es la estática social y otra es la dinámica social. En la estática social le va a tratar de buscar las regularidades que corresponden con los diferentes eventos. O sea, obviamente se está basando en la mecánica o en el funcionamiento de los eventos naturales para el establecimiento de leyes. Y al mismo tiempo le queda claro que también existe un movimiento, pues un devenir de lo social y a eso le llama dinámica. Lo que para mí es relevante de esta propuesta de la dinámica social de Com es que identifica que hay una teoría del progreso. Y si alguna observación podemos hacerle, y en ese sentido también es una crítica, es que él considera que el progreso es algo natural. O sea, necesariamente o sea, necesariamente hay cambio, que eso podríamos estar de acuerdo, ¿no? O sea, va a haber cambios, pero la característica que tiene acá es que esos cambios van a suceder casi de forma natural, lo cual pues no necesariamente es cierto, ¿no? Pero en ese sentido es importante esto. Por un lado, reconoce que hay una regularidad en los eventos y seguramente si los naturales hay, pues en los sociales también. Y por otra parte, esto de que las sociedades cambian de manera natural. Habrá, por supuesto, respuestas donde nos dicen, pues no, o sea, sí hay cambios, pero no es una cuestión natural, ¿no? O sea, tiene que ver, pues, desde la perspectiva de más, por ejemplo, pues con el avance de la ciencia, que después se convierte y se aplica como tecnología, pero esa propuesta no la alcanza a ver cómo. Y luego tenemos precisamente en esta parte de la estática social, tenemos la propuesta de leyes. Él encuentra una regularidad que sucede en todas las formas histórico
sociales que conoce hasta la época y establece, y pues, fíjense cómo está la lámina que construí, o sea, es ascendente, los cambios son ascendentes, y también por eso esta espiral de acá, o sea, todo cambia, y lo que es muy interesante es que dice que cambiamos siempre para mejor. Entonces, él identifica tres momentos, tres etapas de pensamiento y al mismo tiempo de procesos históricos. Aunque no los identifica así, o sea, no le da esta correspondencia, a mí me parece que sí se puede establecer esto. En una primera etapa, a los seres humanos explican lo que sucede a partir de fuerzas suprahumanas o naturales, donde pueden ser dioses o mitos. Y entonces quizá podríamos relacionarlo con la etapa del esclavismo. Después, como finalmente evolución del pensamiento humano, vamos a encontrar una segunda etapa que corresponde a la segunda ley y es la metafísica, donde si bien es cierto, ya no hay seres suprahumanos, sí existe la fundamentación de la explicación está en algo que está más allá de la materia, por eso metafísico, no más allá de lo físico. Y aquí pues estaríamos hablando de sustancias, de cualidades o esencias, ¿no? Que puede ser pues, la maldad, la bondad, que no necesariamente tienen una cuantificación, ¿no? Y entonces yo creo que sí se puede relacionar con el feudalismo. Ahora, esta construcción le permite a Comte llegar a la etapa que más le interesa, que es la etapa positiva, donde la intención, y vean ustedes acá, es proponer que lo positivo es el punto más alto del punto humano y la virtud que tiene esta etapa de que sea científica, porque lo que le interesa mucho es que todo lo que se proponga estudiarse o responderse a partir de esta ley, de la ley positiva o de la tercera etapa, tiene que ver con algo que viene desde las propuestas anteriores, ¿no? O sea, todos los hechos van a poder ser observados y registrados. Eso quiere decir que van a ser empíricos, palpables y contables. Y desde mi perspectiva, esa etapa, como la etapa máxima del pensamiento humano, como la etapa máxima del desarrollo histórico, se puede relacionar con el capitalismo. Para reforzar esta idea que tiene con respecto a las ciencias, acuérdense que para él le preocupa mucho que esta nueva ciencia, a la que no ciertamente no le adjudica un objeto, solamente dice que es para la sociedad y pues de alguna manera nos quedamos casi igual. Pero entonces le interesa mucho justificar no solo la pertinencia de esta nueva ciencia, sino su grado de complejidad. ¿No? Entonces construye la pirámide de la ciencia. Si ustedes se fijan, pues las otras, bueno, hay cuántas, dos, cuatro, seis, las cinco previas, pues corresponden absolutamente al ámbito de las ciencias naturales, ¿no? Y tienen como un área muy específica de conocimiento y él propone que en la cúspide del conocimiento científico, de la explicación, está lo que primero llama física social. Y aquí es importante distinguir que esto de la física se refiere otra vez, es bastante empírico. O sea, la física se refiere a todo aquello que ocupa un espacio sí, o sea, que ocupa un lugar en el espacio más bien. Entonces él está convencido que los procesos sociales, prácticamente todos, porque no los distingue, pues ocupan un espacio. Y sí, o sea, sí sucede, ¿no? O sea, podemos salir y ver, o sea, el gobierno, y podemos ver fábricas, y podemos ver huelgas, y podemos ver comercio y después es que le cambia el nombre a sociología, pero la primera forma, es decir, deja atrás a la fisiología social de Saint-Simon, donde está esta idea de explicar cómo funciona, y a él le interesa más explicar por qué están ahí tales o cuales eventos. Insisto, aunque no nos dé muchos elementos al respecto, ¿no? O sea, solo nos dice que es para lo social y que es necesario, y eso nos lleva a la siguiente. Él está muy interesado en que haya un orden y progreso y tiene como una máxima, pues, que en la medida en que haya orden, y yo cuando digo orden me refiero a que las cosas y así cosas ocupen un lugar específico y cumplan la función que ese propio lugar les determina, es como se podrá llegar al progreso. Una manera de ver el impacto de
o de las propuestas de Com o de la filosofía positiva de Com es lo que sucede en América Latina. Al mismo tiempo que Com está desarrollando sus tesis, que son varios libros y todos van alrededor de la idea positiva o de la filosofía positiva, vamos a tener dos situaciones en particular, una de ellas en nuestro país, que es el caso de Porfiriato, donde Porfirio Díaz es, pues, ferviente admirador de Francia y particularmente de Com. Entonces, él abreva la ideología de su gobierno en esta propuesta. Entonces hay como muchas maneras de identificar la influencia. La primera es que la mayor parte de su gabinete se fue a estudiar con Augusto Com. La segunda es que el gabinete se hacía llamar los científicos, que obviamente está relacionado con Com en esta cuestión de la importancia de la cientificidad. La tercera es que a pie juntillas, diría yo, Díaz retomó esta cuestión del orden. Entonces, para que avancemos hacia un punto, en este caso al capitalismo, pues hay que ocupar o hay que desempeñar la función del lugar que se ocupa. Y también por eso lo de física, ¿no? Lo de física social. Entonces, ¿cuál es el orden que pretende alcanzar y que de alguna forma logró Porfirio Díaz? Bueno, que quienes estaban, por ejemplo, una frase que distingue mucho a Díaz es esta cuestión de poca política y mucha administración. O sea, si eres obrero, pues, ¿para qué te andas ocupando de la política, ¿no? O sea, tú ocúpate de, este, pues de producir, de trabajar, que es lo que te corresponde hacer de acuerdo al lugar que ocupas. Y en la medida en que desarrolles o desempeñes esa función o ese papel de acuerdo al lugar que te toca en la sociedad, pues es como podemos llegar al progreso. Y hay muchas cosas que son criticables del gobierno de Díaz, pero lo que sí es innegable también es que hay una gran o sea, sí hay una gran transformación del país, ¿no? Que como todos los procesos sociales, pues es de ida y vuelta, porque por un lado encontramos que sentó las bases de la industrialización con esto de la inversión extranjera directa, donde están, pues destacan los ferrocarriles, las primeras empresas, y esto pues tuvo un costo, que era la pauperización de la mayor parte del pueblo, de las tiendas de raya, pero este cambio, que de alguna forma pues empezó a cambiar al país de ser absolutamente rural, pues no se puede desdeñar, ¿no? O sea, son muy criticables las políticas de 10, esta de la concentración del ingreso, de la entrega de las concesiones que a lo mejor ni eran concesiones, nomás era que venían y se ponían allá, pues sí modificó la economía del país y ahí se define también la manera en que México se inserta en el capitalismo, porque desde el modelo de 10 es un modelo agroexportador y sí tiene resultados, ¿no? O sea, en 20 años de gobierno de Díaz, pues México llegó a ser una potencia en la exportación de plata, por ejemplo, ¿no? Y en Díaz nunca habló francés, nunca visitó Francia hasta su muerte, de hecho está allá, pero sí destaca, por ejemplo, Gabino Barreda, que es el primer, o sea, el fundador de la Prepa Nacional de la UNAM, él estudió con Augusto Com. Entonces, es como si, o sea, Com propone una serie de ideas y Porfirio Díaz las lleva a la práctica, ¿no? Y otro caso, lo que puede ser emblemático es que muestra pues la influencia de Com en América Latina, pues es Brasil. Si ustedes buscan esta imagen que está acá de la bandera de Brasil es relativamente actual y aquí en un cintillo que cruza esta especie de elipse dice orden y progreso. Entonces sí encontramos en Augusto Com, o sea, sí encontramos y una influencia de Augusto Com y sobre todo evidencias de que las ideas que él estaba proponiendo eran eficientes, o sea, eran suficientes para explicar los eventos y seguirlas también nos iba a poder llevar a una situación de beneficio, digamos, ¿no? O sea, en nuestro caso sí. Les voy a compartir esto en el chat. Es es un video. Tome la liga, la voy a anotar acá ¿cómo se llama? En el chat. Y es para que completen el material para la lectura. Ahora, antes de, no sé si tienen algún comentario, porque me gustaría que tratáramos de responder o que ustedes traten de responder. Tómenle una impresión de pantalla a esto que está acá. Ya sé que son muchas cosas, ¿no? Copien en la liga de para que
podamos comentar estas preguntas, que sería nuestro eje de discusión, para comprender de manera más precisa la propuesta de Augusto Com. Entonces, me dicen cuando estén listos y en el chat vamos a ir anotando las respuestas. Y si se termina esta sesión dura 40 minutos, si se termina el tiempo, pero la clase no, o el contenido no, regresamos con la misma liga. Ustedes me dicen. Buenas noches, profesora. ¿Me escuchan? Perdón, buenas noches. Sí, sí, adelante. Bueno, no sé si la idea principal del autor es igual crear una ciencia social eh, Ajá, diferente a la... yo te pediría, Maribel, que anotes las respuestas en el chat. Ah, ok, Ajá, para que no se, digamos, entre comillas, no se contaminen las respuestas de los demás y ya ok, ahorita sí, que estén, ya, ya, las vamos ya comentando. perfecto, ok. Gracias. Incluso, tómele una captura de pantalla para que se orienten tanto para la discusión que viene como para hacer su trabajo. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí.
Ok, los demás, ¿cómo van? Primero quizá habría que ver si se comprenden las preguntas. Sí, Maribel, solo que la pregunta es ¿para qué la ciencia? La pirámide de las ciencias, ¿para qué? No cómo. Que vamos a esperar a que comenten los demás. Obvio, si hay quien no leyó, pues entonces no las va a poder contestar. Y en escrito no pasa nada, ¿no? Nada más es para saber dónde estamos parados. ¿Cómo van los demás? ¿Están respondiendo o pueden responderlas o no? Buenas noches, maestra. Sí, de hecho, en este momento estoy escribiendo algunas respuestas. Ya las voy a enviar. Ok, gracias. Sí. Sí, ya leí, Maribel, ahorita.
Quedan 10 minutos, si no hemos terminado, regresamos con la misma liga, por favor. ¿Alguien más va a escribir o comenzamos?
Ahora vamos a comenzar. Respecto de la 1, dicen acá, a ver, la cual es la idea principal del autor, crear una ciencia social basada en el método científico. Ajá. No, no, o sea, bueno, no estaría bien, pero sí está, digamos que no, las ciencias no se pueden predecir, los eventos no se pueden predecir, se pueden proyectar, pero podría ser, ¿no? En la 1. Entonces, ciertamente es crear una ciencia social basada en el método científico, esa es la 1. Ajá, y entonces es que propone la sociología. Maribel y Aide estarían bien, ¿no? Luego, así es, ¿no? O sea, lo que dice Mariana es el objetivo generar un conocimiento ordenado, verificable para que sea el sustento para alcanzar el progreso. Me estoy brincando las respuestas, ¿eh? Sí, así es, Maribel. Y sí, los dos piensan que falta una ciencia. A ver, Ricardo. Así es, esto es importante. Digo, ya lo han mencionado de alguna forma arriba. El conocimiento es válido o será científico, agrego yo, si es observable, verificable y medible o cuantificable. Luego, ¿por qué? ¿Para qué la pirámide de las ciencias? Dicen acá. ¿Para qué? Sí, para darle no solamente jerarquía, sino cientificidad a la propuesta científica que él tiene, ¿no? Y sí está convencido que deben de quedar los tres ahí, ¿no? Sí, yo diría para validar su propuesta, Mariana. Luego, ok. Luego, ¿cuál es el beneficio de la ley de los tres estadios? Si hay alguna duda, por favor, anótelo por ahí, nos queda menos de un minuto. El beneficio de la ley, explicar el cambio del pensamiento humano. Para eso es la ley. ¿Mm? Luego, ¿qué opina Com del capitalismo? En este punto es importante y puede parecer polémico. O sea, finalmente Com sí está a favor, se pronuncia abiertamente a favor del capitalismo. Considerando la ley de los tres estadios, considera que es la etapa más alta del desarrollo, del desarrollo histórico y del pensamiento humano, ¿no? ¿Por qué es importante comprender sus propuestas? Pues porque es uno de los pioneros. Habría quizá cosas de cuestionarle, ¿no? Como que no hay un objeto de estudio específico, pero finalmente es un intento, ¿no? Importante. Luego, ¿qué relación hay entre Com Saint-Simon? Sí, Saint-Simon, o sea, es el maestro, digamos, ya se va a acabar, ¿eh? Saint-Simon es el maestro y Com es el discípulo, entonces como que propone, postula. Hay una palabra por ahí, alguien dijo, es que él propone la fisiología social. No, Com propone la física social, a diferencia de Saint-Simon que propone la fisiología. Y lo digo en ese sentido, la fisiología se refiere a la forma que tiene algo y la física se refiere al espacio que ocupa algo. Entonces sí hay una diferencia importante. Luego, ¿qué influencias científicas? Pues sí, la Revolución Francesa, de todos los cambios en negativo que trajo la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, ¿no? ¿En qué se abona a la sociología? Me estoy saltando algunas cosas. Ahorita, si quieren, copien lo que pusieron acá para que retomemos, ya casi se acaba. Este, yo diría que abona en la 8, que abona en el sentido de